Buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del webinar que desde Cuatro Casas hemos preparado para la explicación sobre el reglamento conocido como DORA. Os acordaréis que en la sesión que celebramos la semana pasada ya anunciamos que dividiríamos la exposición en dos sesiones. En una primera nos centramos en los aspectos regulatorios derivados de este nuevo marco normativo para entidades financieras y las obligaciones que se derivan en el ámbito de la ciberresiliencia y, por tanto, de la seguridad, fiabilidad de sus sistemas TIC. Y también anunciamos que habría una segunda sesión que corresponde a la de hoy, en la que nos centraríamos en los aspectos contractuales derivados de este reglamento. También, como recordaréis, este webinar lo hemos organizado en tándem. Miguel Sánchez Monjo, socio del grupo de servicios financieros, y yo mismo, que soy Albert Agustinoy, socio del grupo de propiedad intelectual y tecnología del despacho. Hoy, como ya he adelantado, quiero hablaros de las nuevas obligaciones, o como mínimo de las obligaciones específicamente establecidas en este reglamento en el ámbito contractual, particularmente en relación con servicios tecnológicos que se presten a entidades financieras. La razón es evidente y os la quiero de alguna manera plasmar en las dos slides siguientes. La primera es que, como podéis ver, el outsourcing tecnológico a nivel global es un fenómeno que desde hace casi, me atrevería a decir, décadas, existe, se manifiesta y se desarrolla en múltiples sectores, ¿no? Lo que podéis ver en esta slide, en esta estadística de Statista, lo que podéis comprobar es algo que ya todos de alguna manera podíamos intuir, que es que hay un constante crecimiento y también una creciente consolidación de el outsourcing tecnológico. Outsourcing que de hecho incluye la externalización de procesos, incluye la externalización en el desarrollo de aplicaciones, incluye también la externalización en la gestión y activación y operación de infraestructura digital utilizada por compañías, y evidentemente también el hospedaje, el hosting vinculado a los contenidos electrónicos que quieren ponerse a disposición de usuarios o de empleados o, en definitiva, de terceros por parte de las sociedades. Como podéis ver, la previsión es que este crecimiento que hemos venido conociendo desde hace tantísimo tiempo tiende a crecer, y que de hecho hay expectativas de que en los próximos años, con funciones como la informática en nube o el software as a service, para poner los dos ejemplos paradigmáticos, sea cada vez más frecuente esta externalización. No solo eso, sino que si entramos específicamente en el ámbito de los servicios financieros, encontré esta imagen que creo que es interesante. Esta imagen lo que representa es la conectividad, es un mapa de conectividad de entidades financieras en el mercado alemán respecto a sus proveedores tecnológicos.
Se trata de una imagen que se incluye en un informe publicado el 24 de mayo de este año por parte de la Autoridad Supervisora Federal alemana en el ámbito financiero, porque en Alemania desde el año 2022 ya existía una obligación de reportar, de notificar, pues por parte de las entidades financieras reguladas, pues los servicios que en el ámbito de la tecnología habrían externalizado. En este sentido, también como podéis ver en la nota al pie de la imagen, pues desde noviembre de 2022 se ha confirmado que alrededor de 1.900 entidades financieras supervisadas han supervisado, han notificado casi 21.000 contratos de outsourcing informático vinculados a sus procesos, servicios y sistemas, lo cual, pues sacando una media bastante básica, pues a lo que conduce es que de media cada entidad financiera tendrá o tiene en Alemania adscritos 11 contratos de externalización de servicios informáticos y tecnológicos. Lo que veis aquí son pues la combinación de puntos. Por un lado está la entidad financiera y por otra tenéis en la parte superior a los proveedores de servicios técnicos, lo cual, como podéis ver, da lugar a un entramado tremendamente pues poblado de este tipo de contratos, y si al final de lo que estamos hablando en el ámbito del reglamento es precisamente de asegurar unas capacidades de ciberresiliencia, de alguna manera de preparación y adaptación y resistencia a eventuales incidentes que afecten a los servicios técnicos de las entidades financieras, pues es evidente que la externalización de servicios informáticos pues se convierte en algo tremendamente importante. Así lo entiende el reglamento. Y de hecho, el reglamento, como veremos, establece un marco en el que va a haber una serie de obligaciones vinculadas a los acuerdos que haya entre la entidad financiera y el prestador de servicios, a los efectos de que esa externalización no suponga una merma en los pues estándares o umbrales de resiliencia, en definitiva, de actuación frente a eventuales incidentes. Para esto, el reglamento también establece un régimen basado en dos conceptos que iremos manejando a lo largo de la presentación de hoy. En primer lugar, se habla pues de contratos que tengan su referencia, que tengan por objeto un servicio denominado de las tecnologías de la información y de la comunicación, un servicio TIC. Conforme al reglamento, este concepto incluye, pues, en primer lugar, un primer elemento que es el objetivo, que se refiere a los servicios digitales y de datos prestados por medio de sistemas técnicos, por medio de sistemas informáticos, incluyendo servicios como el hardware virtual, pues por ejemplo el cloud computing y el hosting remoto, el desarrollo de software o más específicamente en entornos seguros financieros, pues el firmware. También incluye, pues evidentemente, la asistencia técnica, con lo cual servicios digitales y de datos prestados por medio de sistemas tecnológicos. Ese es el elemento objetivo que define este concepto. Y luego tenemos el elemento subjetivo, que es que estén prestados a usuarios tanto externos como internos. Es decir, que puedan ser o que se van a sujetar precisamente a los efectos de garantizar pues esa fiabilidad de los sistemas por defecto, pues tanto
a las externalizaciones que se hagan con prestadores ajenos al grupo corporativo al que se refiera o al que esté vinculado la entidad financiera que reciba esos servicios, como incluso si una filial del mismo grupo está prestando esos servicios, ¿no? Con lo cual, esa aclaración creo que es importante a los efectos de acotar el objeto del servicio del que nos estamos refiriendo. También, como veremos, hay una serie de servicios que revestirán una protección adicional, unas obligaciones suplementarias derivadas, pues precisamente del hecho que se refieran a una denominada función esencial o importante. El concepto de función esencial o importante también se define en el reglamento de forma un tanto abstracta, si queréis, pero es un servicio que, digamos, que pudiera cumplir dos requisitos. En primer lugar, se trataría de aquellos servicios que afecten significativamente la continuidad del negocio o el rendimiento financiero de la entidad a la que se presten los servicios, es decir, que haya una afectación significativa derivada y, por tanto, de una dependencia para asegurar la continuidad en régimen de normalidad de las funciones de ese prestador. El segundo elemento definitorio del concepto de función esencial es que aquel servicio, en caso de interrumpirse o de ejecutarse defectuosamente o directamente de fallar, también afectaría al cumplimiento por parte de la entidad afectada de las condiciones y obligaciones derivadas de su título habilitante, de su autorización para operar en el mercado financiero regulado correspondiente, ¿no? Con lo cual, como podéis ver, lo que se pretende es asegurar con esta regulación que los servicios externalizados informáticos, incluso si se convierten en esenciales, pues acrediten una fiabilidad lo suficientemente adaptada a los umbrales exigidos por el reglamento como para pues, asegurar pues ese umbral de cumplimiento suficiente, ¿no? Con lo cual, el reglamento establece unos principios generales de gestión contractual, en la externalización de este tipo de servicios que a su vez se basan en estimaciones de riesgo. Lo que se pretende de nuevo es precisamente pues asegurar que hay una minimización en la exposición al riesgo derivado de la prestación del servicio tecnológico por parte del tercero. En este sentido, me gustaría destacaros, como abstracción de los principios que guían esta gestión como consecuencia del propio reglamento, pues, en primer lugar, tener en cuenta que se establece el propio reglamento que se trata de una responsabilidad última de la entidad financiera, es decir, el funcionamiento incorrecto de un servicio externalizado, si genera responsabilidades frente a terceros, pues recaerán esas responsabilidades en la entidad financiera en cuestión. Y no solo eso, sino es que en el artículo 5 del reglamento se establecen pues unas obligaciones específicas al órgano de gobernanza por excelencia de la entidad, como es el Consejo de Administración. Se establece, pues, de una forma parecida que se establece, pues, por ejemplo, en la directiva NIS 2, para poner un ejemplo, que el Consejo de Administración a los miembros del Consejo podrán llegar a ser responsables personalmente en caso de que se detecte, pues, una negligencia vinculada, pues, precisamente a la gestión contractual de los riesgos asociados a este tipo de contratos y que, por tanto, la expectativa que se establece respecto al Consejo de Administración es que pueda acreditar pues una diligencia proactiva basada en elementos como, pues, por ejemplo,
la adopción de políticas de seguridad y continuidad, la realización y revisión de los resultados de ejercicios de auditoría y pruebas de fiabilidad de los sistemas, también la dotación de un presupuesto suficiente para que se pueda asegurar esos niveles de seguridad o de resiliencia en caso de potenciales conflictos o incidentes de seguridad informática y a la vez el establecimiento de canales de comunicación para, de alguna manera, asegurar que tanto internamente como frente a terceros, el Consejo de Administración puede hacer un seguimiento puntual de la ejecución de estos contratos. Como he dicho, la expectativa es pues precisamente de diligencia respecto a la gestión del riesgo, de tal manera que el test sea que se pueda comprobar que se han adoptado las medidas suficientes a los efectos de minimizar el riesgo vinculado a un ciberincidente. Lo cual, evidentemente, en el caso de la externalización de servicios TIC, pues pasa con el establecimiento pues, de un marco de estrategia vinculado a este ámbito. Es decir, que se deben definir elementos como una estrategia de gestión de riesgos, políticas vinculadas a este sentido, también los procedimientos correspondientes, protocolos o incluso el desarrollo o implementación de herramientas tecnológicas que aseguren pues, esa diligencia a la hora de gestionar los riesgos vinculados a este ámbito. Y no solo eso, sino que no estamos hablando solo de un trabajo estrictamente tecnológico, de un trabajo estrictamente vinculado al sector técnico, sino que la expectativa y de hecho las autoridades cuando vayan a revisar el nivel de cumplimiento por parte de las entidades financieras pues de estos marcos, digamos, generales de gestión de riesgo, pues van a pedir indicios y documentación, por tanto, de elementos vinculados a esa diligencia proactiva, ¿no? Documentos en los que pues el Consejo de Administración haya podido evaluar y decidir sobre la identificación de riesgos, sobre la evaluación también del riesgo, sobre la periodicidad en la revisión de estas cuestiones, también en la adopción de medidas de detección y de testeo de potenciales incidencias, así como los planes de respuesta, recuperación o incluso continuidad de negocio vinculados a este ámbito. Como os digo, la idea es exigir a las entidades financieras no solo que por sí mismas puedan tener una capacidad de reacción operativa a incidentes que cada vez serán más frecuentes en referencia a sus sistemas técnicos, sino que además acrediten una seguridad por defecto, una seguridad por diseño vinculada no solo a los trabajos técnicos, sino a la pura lógica de explotación del negocio a través de las estrategias, políticas, procedimientos, protocolos, etcétera, que se hayan generado, ¿no? Con lo cual, el reglamento, evidentemente, pues constata la importancia que tiene la externalización de servicios pues técnicos o informáticos por parte de las entidades financieras y lo que hace es establecer unos parámetros de cumplimiento o de expectativa de diligencia. Parámetros que, tal y como veremos a continuación, se mueven en dos ámbitos en relación con la externalización de servicios. El primero de los ámbitos es pues, lo que son la propia concepción, la obligación precontractual de diseño de, el entramado de contratos de externalización de servicios informáticos. Es decir,
cómo se planea desde un primer momento una estrategia adecuada de contratación de servicios externos TIC. Y a su vez, el reglamento introduce obligaciones adicionales ya en el ámbito estrictamente contractual, en el ámbito de la redacción y, por tanto, de el establecimiento de obligaciones por parte del prestador frente a la entidad financiera y la entidad financiera frente a la autoridad que deba monitorizar sus actividades a los efectos, de nuevo, de continuar con este pues, nivel de protección esperado por el reglamento como uno de sus, o como el objetivo esencial de esta norma. Seguidamente, lo que voy a hacer es entrar en un análisis de estos dos órdenes de obligaciones, lo que son las obligaciones previas a la contratación, que de hecho deberán documentarse de alguna manera, y a la vez las obligaciones con posterioridad contractuales vinculadas a este tipo de servicios. Por lo que se refiere a las obligaciones, digamos, precontractuales que se deberán aplicar en cualquier caso, respecto a cualquier servicio. Pues lo primero que se tendrá que hacer es, volvemos al concepto que he comentado inicialmente, determinar si precisamente el servicio que se vaya a externalizar es esencial o no, lo cual, pues evidentemente será la base de la estrategia de gestión de riesgo. En este sentido, pues lo que tienen que establecerse respecto a las necesidades y la eventual contratación externa de estos servicios es aplicar criterios pues, habituales para determinar la dependencia o el carácter crítico de la continuidad de esos servicios respecto, pues, por ejemplo, a la naturaleza, la escala, la complejidad, la importancia de dependencia que el servicio contratado genere. Y también, evidentemente, se deberán tener en cuenta los riesgos derivados de esta externalización. Recordad que de lo que estamos hablando es de externalización de servicios TIC que tengan una incidencia directa sobre la performance de la entidad o sobre su continuidad de negocio en lo que se refiere a también el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado en el caso de contratos en los que se han incluido cláusulas ya adaptadas al reglamento DORA, pero que, por ejemplo, eran para servicios secundarios, como sería un prestador de servicios de marketing o un prestador de servicios de gestión de redes sociales. Pues evidentemente, difícilmente se van a considerar que estos servicios son o esenciales o ni tan solo sujetos al reglamento porque no tienen una incidencia sobre la actividad. Por el contrario, deberán aplicarse pues, los criterios que os he mencionado, que de hecho idealmente deberán revisarse periódicamente. También deberá establecerse pues, una evaluación del cumplimiento de las condiciones de supervisión, es decir, que la autoridad pueda pues, tener la misma visibilidad sobre las actividades reguladas que si no se hubiera externalizado ese servicio. Y esto, de nuevo, es algo que debería contemplarse en esa política de riesgos que la entidad se haya auto-otorgado. También dentro de esta concepción o de esta parametrización inicial, pues deberán identificarse cuáles son los riesgos que se derivan de la externalización de ese servicio con ese contratista específico y también, por tanto, pues si, como punto principal, si, por ejemplo, existirá un riesgo de concentración, un riesgo de depender de forma significativa o incluso absolutamente crítica de un solo proveedor, de tal manera que haya
una relación de dependencia mucho más marcada. También, evidentemente, deberá verificarse la idoneidad del proveedor, es decir, la capacidad para prestar el servicio que se vaya a contratar y que se evalúe y se documente esa evaluación, como evidentemente que dentro de la oferta que se realice, pues evidentemente que se haga pues idealmente una referencia al cumplimiento de estándares adecuados en materia de seguridad de la información. ¿Cómo se refleja esto? Pues el ejemplo clásico sería, pues, por ejemplo, pues el que el prestador acredite cumplir pues, la certificación ISO 27001 sobre ciberseguridad o todas las de la familia 27000 vinculadas a los estándares de seguridad y de continuidad del negocio, ¿no? Pues evidentemente será otro elemento a evaluar dentro de esa política de evaluación de riesgos vinculada a esta externalización. También, y de alguna manera vinculado a la figura de dependencia respecto al proveedor, pues se deberán identificar potenciales conflictos de intereses que pueda tener ese proveedor y que puedan tener una incidencia en la prestación de los servicios vinculados a este ámbito y evidentemente pues también la evaluación de riesgos derivadas de algo que es también muy frecuente en este tipo de contratos, como es la subcontratación, que es que el proveedor pues se sirva de otros proveedores, de su propio grupo o terceros, para prestar el servicio contratado a la entidad financiera. Pues en ese sentido, en el artículo 29.2 del reglamento encontramos ya una serie de parámetros que deberán ayudar a las entidades financieras a los efectos de evaluar esa eventual subcontratación. Digamos que estos son las obligaciones que cualquier entidad financiera debe, pues de alguna manera, sopesar y documentar desde el punto de vista legal a los efectos de externalizar cualquier tipo de servicio TIC sujeto al reglamento. Pero acordaros que hemos hablado de servicios que soporten funciones críticas o también pues, servicios esenciales. El reglamento, en este sentido, refleja unas obligaciones adicionales a la hora de concebir la contratación, de proyectarla, de alguna manera de evaluar preventivamente los riesgos que se pudieran derivar de esa contratación en caso de que los servicios tengan una incidencia directa sobre la continuidad de su negocio o el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias, ¿no? Evidentemente, lo primero que se plantea es la continuidad y es, por tanto, si en un servicio esencial, pues deberán explorarse las alternativas o el escenario que se daría en caso de eventual insolvencia del proveedor del servicio a contratar. Y este es un tema particularmente complejo porque es que recordaréis que en la ley concursal, en particular en su artículo 156, hay un principio general de continuidad en la prestación de los servicios. Es decir, lo que podríamos imaginar como, en este contexto, como una solución sencilla, que sería declarar terminado el contrato en caso de que haya una declaración de concurso o una situación de insolvencia evidente, pues es que ese artículo 156 declara ineficaz la extinción automática del contrato como consecuencia de un concurso. No solo eso, sino que además esa disposición prohíbe suspender o modificar las obligaciones de las partes o los efectos del contrato como consecuencia de esta situación, con lo cual es un elemento que debe, sin lugar a dudas, sopesarse desde el punto de vista legal a los efectos no solo de asegurar una continuidad, sino también una transición y una eventual resolución de estas circunstancias, precisamente teniendo en cuenta
estos dos contrapesos legales. Por un lado, la necesidad de continuidad derivado de DORA y por otro, la ineficacia de la terminación de los contratos como consecuencia de los concursos derivados de la ley concursal, ¿no? En este ámbito deberán evaluarse, pues evidentemente también en casos de que las cadenas de subcontratación lleven a una complejidad que pudiera de alguna manera poner en riesgo la propia visibilidad o supervisión por parte de la autoridad competente, pues deberá también, en el caso de que se vayan a contratar pues subcontratar servicios esenciales, pues evidentemente es algo que deberá sopesarse y deberá acreditarse que sea sopesado. Como se sopesará también legalmente en la contratación de proveedores situados en terceros países y a nadie se le escapa que esto se deriva principalmente pues, del ámbito pues de la protección de datos de carácter personal, ¿no? Con lo cual, hecho de facto, para tener una situación mucho más sencilla de gestión contractual, a lo que está conduciendo es de que a los prestadores de este tipo de servicios se ubiquen dentro del territorio de la Unión Europea o en países que tengan una decisión de adecuación de la Comisión Europea para la prestación o para la exportación de datos de carácter personal, ¿no? Con lo cual, pues estas son las cuestiones que deben de alguna manera conducir a la decisión de dar luz verde o luz roja a la contratación de un prestador específico para un servicio específico. Pero es que, como he dicho, el reglamento establece una doble capa de obligaciones, las obligaciones precontractuales y las obligaciones de inclusión de disposiciones específicas dentro de los contratos para que de alguna manera haya una seguridad de, el compromiso del prestador de los servicios en relación con los parámetros establecidos por el propio reglamento. Voy a empezar con las que he agrupado como nueve obligaciones contractuales estándar o universales, es decir, que deben estar en cualquier contrato de externalización de servicios TIC por parte de entidades financieras. Posteriormente, pues también como he hecho en el ámbito precontractual, añadiré a estas nueve obligaciones las obligaciones que se establecerán adicionalmente en caso de que haya una afectación a un servicio esencial vinculado a esa prestación de servicios TIC, ¿no? Evidentemente, en primer lugar, pues respecto a cómo caracterizar, cómo debe asegurarse el cumplimiento de las exigencias de DORA en contratos tecnológicos vinculados a servicios prestados a entidades financieras. En primer lugar, pues describir no solo los servicios en sí mismos, sino también las funciones tal y como se prestarán, ¿no? Incluyendo específicamente si se va a permitir o no la subcontratación. Y como veremos, esto en el ámbito de los servicios esenciales va a ser ya obligatorio. También, en coherencia con lo que he comentado anteriormente, pues deberá indicarse el lugar desde donde se va a prestar los servicios tecnológicos contratados, ¿no? Y no solo eso, incluyendo el hosting, lo cual en caso de nube puede ser complejo, pero la propia industria ha llegado a soluciones de hosting ubicados o nubes ubicadas en el territorio de la Unión Europea o en espacios pues homologados legalmente para este ámbito. De hecho, deberá igualmente incluirse una obligación por parte del prestador de informar a la entidad financiera sobre cualquier cambio de ubicación del lugar desde el que se presten los servicios.
Estamos hablando de unos servicios en los que pues es evidente que la protección de los datos personales asociados a los mismos pues se convierte también en no solo una obligación derivada del Reglamento General de Protección de Datos, sino que deben también, conforme a DORA, establecerse disposiciones específicas que describan adecuadamente el tratamiento que va a hacer el prestador de servicios respecto a la disponibilidad de los datos, respecto a la autenticidad de los mismos, a la integridad y por tanto a la seguridad vinculada a este ámbito y en relación con la seguridad, pues también respecto a la confidencialidad y por tanto las medidas que se van a adoptar en este sentido. Si de lo que hemos hablado es de continuidad de negocio, de resiliencia a incidentes que puedan suponer un bache en la normal prestación de los servicios, pues evidentemente también la recuperación de datos deberá regularse y por tanto los planes de continuidad o de reactivación de sistemas en caso de incidente, tanto respecto a datos personales como a información en general deberán incluirse, ¿no? Como deberán incluirse también, naturalmente, los correspondientes acuerdos de nivel de servicio, de la prestación de los servicios contratados, que no solo deben mostrar una imagen de los compromisos de prestación, de los umbrales de prestación que va a aceptar, que va a adoptar el prestador, sino también los sistemas de actualización y de revisión por las partes, ¿no? Así lo espera el reglamento. También hay aquí de hecho hay una referencia que es incorrecta, es la asistencia no tiene por qué ser necesariamente gratuita, pero sí que tiene que haber una asistencia, una obligación de asistencia, de implicación desde el primer momento del prestador en caso de incidente, sea dentro del precio acordado, sea con un coste predeterminado, pero eso sí, predefinido también, ¿no? Con lo cual, que haya una seguridad de que va a haber una implicación de un actor clave en un escenario de recuperación a un incidente, como es precisamente pues el prestador de servicios. Esta obligación, este procedimiento, este compromiso debe estar expresamente establecido en el contrato, al igual que también debe estarlo pues la obligación de cooperación con las autoridades para asegurar de nuevo el mismo nivel de diligencia que aplicó pues, en otros, si la entidad pues, no hubiera externalizado este ámbito, ¿no? De modo tremendamente importante, encontramos también lo que son la necesaria regulación del derecho de terminación, ¿no? Y en particular de la terminación anticipada. Es decir, el propio reglamento prevé unas causas que deben estar en el contrato como causas de incumplimiento material y, por tanto, esencial del contrato y, por tanto, que den lugar a un derecho de terminación anticipada por parte de la entidad financiera. Como os he dicho, son cuatro supuestos, empezando por un incumplimiento sustantivo del prestador de sus servicios. Luego también, en segundo lugar, la constatación de cambios sobrevenidos en las circunstancias del prestador de servicios que pongan en cuestión pues todos los principios de los que hemos venido hablando. En tercer lugar, la incapacidad o inadecuada reacción del prestador de servicios en la gestión de riesgos. Y por último, cuando, pues como consecuencia de la evolución en la prestación de estos servicios, pues deba haber no puede haber una supervisión efectiva
por parte de la autoridad. Evidentemente, pues esto debe darse, como he dicho, en caso de incumplimientos sustantivos y que, por tanto, pueden darse condiciones como que haya una perturbación efectiva y evidente de las operaciones comerciales de la entidad financiera o que, como consecuencia de la inadecuada prestación de los servicios, haya un incumplimiento de los requisitos regulatorios o que los servicios sean degradados hasta tal punto que estén perjudicando la continuidad y calidad de los servicios prestados, ¿no? En este sentido, se establece que debe haber no solo una estrategia de salida, no solo un derecho de terminación, sino una estrategia de salida con un plan de transición e idealmente de migración a otro proveedor. Por último, dentro de estas obligaciones pues, aplicables en todo caso, existirá evidentemente la obligación y el compromiso por parte del prestador de la participación en programas de sensibilización vinculados a este ámbito. Pero recordad que estos son las cláusulas que de alguna manera deberán aplicarse a cualquier tipo de externalización de servicios técnicos prestados a una entidad financiera. Pero acordaos que también hemos hablado de obligaciones adicionales derivadas del carácter esencial o crítico del servicio que se vaya a prestar. En este sentido, pues se prevén 6 obligaciones adicionales, algunas de ellas desarrollos de algunas de las que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, la descripción con total exactitud y detalle respecto a los servicios contratados, ¿no? Incluyendo, pues como dice el propio reglamento, elementos como las actualizaciones y revisiones de la prestación de los servicios o de los entregables. También la definición de los objetivos precisos de rendimiento y, por tanto, el establecimiento de objetivos cuantitativos o cualitativos claramente definidos y, a su vez, también la inclusión, cuando estemos hablando de servicios esenciales, de medidas correctoras adecuadas para cuando no se cumplan esos niveles de servicio. También deberán incluirse específicamente los plazos de notificación e información a la entidad financiera. De nuevo, lo que se pretende es cubrir en todo momento el mismo nivel de reacción que si no se hubiera producido una externalización del servicio en cuestión. Y por tanto, por ejemplo, respecto o particularmente respecto a hechos que puedan afectar considerablemente la prestación de los servicios contratados, debe haber unas obligaciones de transparencia cristalizadas en plazos específicamente definidos en este sentido, que así la establezca. También, evidentemente, los planes de contingencia, llegar a mayor detalle respecto al nivel de seguridad vinculado a este ámbito, pues definiendo medidas, herramientas y políticas de seguridad que garanticen un nivel de servicio aceptable en todo momento, incluso en que haya riesgos para esa seguridad. También dentro de las obligaciones de proactividad, pues evidentemente la obligación de que ese prestador de servicios se implique en pruebas periódicas de penetración basadas en la tipología de riesgo que genera el riesgo del servicio que presta, pues incluirán un elemento significativo, ¿no? Como, pues, naturalmente, un derecho de fiscalización, de seguimiento continuado de la actuación del proveedor, ¿no? Lo cual, pues, incluirá, pues, necesariamente referencias a derechos de la entidad financiera que reciba los servicios, pues, por ejemplo, de carácter ilimitado respecto al acceso, a la inspección y a la auditoría de las actividades del prestador,
también a unos niveles de garantía alternativos si se ven afectados otros clientes. Aquí recordad que hablábamos, pues, por ejemplo, de la dependencia o de la concentración como un elemento importante a tener en cuenta. También, pues, la obligación del prestador a colaborar en en inspecciones lanzadas por las autoridades sobre los propios servicios y, de hecho, incluso también la obligación por parte del prestador de proporcionar detalles sobre el alcance, frecuencia y procedimiento de sus servicios, así como también respecto, en el caso de que se diera, a los propios procedimientos de inspección, ¿no? Y por último, pues algo que ya hemos mencionado y sobre el que ya me he detenido con bastante pues intensidad, como es el establecimiento de estrategias de salida a efectos de cumplir un objetivo. El objetivo es que incluso terminando la prestación de los servicios haya un mantenimiento de los mismos, haya un mantenimiento de la continuidad y no solo eso, sino que haya una posibilidad, particularmente respecto a los servicios esenciales, de migración a otro proveedor de servicios TIC que vaya a sustituir en este ámbito al prestador. Con lo cual, como podéis ver, es un marco significativo respecto al cual, pues, evidentemente, os recomendaríamos, pues, tener un plan de acción, ¿no? Tener un plan de acción que, recapitulando sobre lo que he ido mencionando, disculpad, a lo largo de la sesión, pues, ¿qué pasaría? En primer lugar, por dotarse de los criterios y documentos que permitan identificar, en primer lugar, qué servicios TIC se han externalizado. Y no solo eso, sino identificar cuáles de ellos tienen un carácter ordinario y cuáles de ellos son críticos esenciales, ¿no? No solo eso, sino también, además, predocumentar, es decir, plasmar en documentos que posiblemente puedan presentarse ante autoridades o ante terceros que pudieran reclamar a la compañía, pues, los correspondientes pruebas de esa proactividad diligente de la que he venido hablando y que, por tanto, haya un análisis de riesgo suficiente y un análisis de perfiles de prestadores contratados. Y evidentemente, trasladándolo ya a los ámbitos contractuales correspondientes, sabemos que las autoridades, quizá no de forma inmediata por la propia capacidad, pero que dentro de las inspecciones o de las revisiones que van a realizar las autoridades, tendrán gran importancia en la inclusión de las cláusulas que os he venido mencionando y que, por tanto, deberían extenderse a todos los contratos que se tengan en vigor, pues, con prestadores de servicios TIC vinculados a las actividades o a la continuidad del negocio de la entidad financiera en cuestión para llegar a este ámbito. Y esto es, en gran parte, todo lo que os quería comentar. Veo que hay 13 preguntas pues, planteadas, dado que, pues, dada la densidad del contenido, he abusado un poco de vuestra paciencia, pues robándoos 3 minutos más de los que correspondía. Lo que os propongo es que os voy a contestar por email a cada uno de vosotros respecto a estas cuestiones y, en cualquier caso, pues estamos a vuestra disposición para comentar cualquier otra cuestión que se pueda derivar de lo tratado en la sesión de hoy o en la sesión anterior, o, en definitiva, en relación con la afectación que tiene para vosotros el reglamento DORA. En este sentido, pues lo único que os pediría, ya por último, como favor, y ya colmando y jugando peligrosamente con vuestra paciencia,
es que escaneéis este código QR y pues podáis contestar a una encuesta que tardas menos de 30 segundos en cumplimentar y que ayuda pues a mejorar nuestros eventos desde Cuatro Casas. Sin más, oye, no me queda más que agradeceros muchísimo pues la atención planteada y pues oye, me pongo a vuestra disposición, al igual que Miguel se pone a vuestra disposición para, insisto, cualquier cuestión o tema vinculado a este ámbito. Muchísimas gracias por asistir y en cualquier caso estamos en contacto. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias.